Muchísimas gracias a todos los estudiantes que en este momento se han podido conectar. Joana Montúfar, bienvenida. Catherine Chuquiana, bienvenida. Mi querido Renzo Intriago, bienvenido. Mayrita también. Hasney Cadme, bienvenida. Y Daniel Tipán, que están en esta clase. El día de hoy, tal vez algunos estudiantes tuvieron algunas complicaciones y no se pudieron conectar, pero estamos los que debemos estar. Estamos listos para el aprendizaje, para incrementar nuestro léxico, para ampliar nuestra capacidad lingüística, para tener una labia más maldita. Perdón la expresión, pero es cierto. Esto incrementa la labia de una manera impresionante. Muy bien, entonces vamos a darle paso a nuestros antónimos. Estamos en antónimos desde el ejercicio número 451. Ya habíamos avanzado hasta el ejercicio 450, que era la palabra casual, y ahora vamos al ejercicio 451. Por acá arriba, acomodando los recursos de las imágenes y de lo demás. Muy bien, entonces vamos a lo que nos corresponde. Ya saben, tienen que activar su cámara para esta clase. Entonces tenemos la palabra sofisma. A ver, muy atentos a la palabra sofisma. Sofisma puede entenderse como una mentira, como una falacia. A ver, vamos, recuerden, el que quiere aprender tiene que escribir. El que quiere aprender tiene que escribir. Inmediatamente en el momento en que usted coge un lápiz, coge un esfero, lo pone frente a su cuaderno y empieza su cerebro a generar ese, que es como que se activa en ese momento. ¿Sí? Así que hágalo, engáñelo por un momento. Entonces ahora tenemos la palabra sofisma. ¿Qué significa la palabra sofisma? Significa engaño, significa mentira, significa argucia. Mire, escuche eso, argucia, un término que significa argucia, engaño, ¿sí? Por lo tanto, también aquí está un sinónimo más. Observemos, tenemos la palabra paralogismo. También el paralogismo es un engaño, es una estructura lingüística que su función es engañar o hacer equivocar al interlocutor. Muy bien, entonces, por lo tanto, ¿cuál de esos será el antónimo de la palabra sofisma? ¿Sí? Tenemos en la palabra paralogismo, saleroso, llaneza. Llaneza como que sí, como que no, ¿sí? Tenemos la palabra filosofía y tenemos la palabra vulgar. Entonces vamos a señalar la que busca la verdad, el amor a la sabiduría, como el antónimo de sofisma. Mientras que sofisma es un sinónimo de engaño, de estructura lógica que pretende engañar, su antónimo será justamente una de las ramas del conocimiento que tiene que ver con buscar la verdad, que viene a ser la filosofía. Espera un segundito, por favor, se me desconfiguró una cosita por aquí. Voy a poner pausa a la grabación. Muy bien. Hicimos una pequeña corrección a el ejercicio 451. A pesar de que filosofía podría ser una buena opción de respuesta, la opción más precisa es la palabra llaneza. ¿Por qué es la palabra llaneza? Porque se refiere a algo que no tiene demasiada elaboración. Por lo tanto, el 451 es más el antónimo la palabra llaneza. Recuerden que silogismo es una estructura lógica que su fin es engañar o persuadir a el interlocutor o a la persona que escucha sobre alguna cosa que se quiera argumentar. Eso vendría a ser el sofisma, es una elaboración, una estructura. Mientras que la llaneza es algo claro, sencillo, que no implica demasiado pensamiento. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra flemático. Flemático significa tranquilo, significa imperturbable, que nada le afecta. A ver, escuche muy bien. Flemático significa que nada le afecta, que nada le perturba. Flemático. Vamos a copiar estos elementos. Flemático significa que nada le afecta, que nada le perturba. Por lo tanto, ¿cuál es el antónimo de flemático? ¿Sí? ¿Cuál será el antónimo de flemático? Ustedes pueden participar con toda confianza, no se preocupen. El antónimo de flemático, a ver, quiero escuchar. ¿Cuál será? Impulsivo. Será impulsivo. Excelente. Flemático es antónimo de impulsivo. Una persona que no mide las consecuencias, que actúa por impulso. Vamos al 453. Ahora tenemos la palabra apariencia, superficial, exterior. ¿Sí? ¿Cuál será el antónimo de la palabra apariencia? Será realidad. ¿Sí? Entonces, apariencia es sinónimo de superficialidad.
Podría ser sinónimo también de engaño, porque solamente es lo que se puede ver y no se conoce lo real. Y su antónimo vendría a ser realidad. Vamos al 454. La palabra es incredulidad, suspicacia, sospecha, que no se puede creer. ¿Cuál es el antónimo de la palabra incredulidad? Convicción. Es decir, algo de lo que se encuentra uno convencido, que lo cree que es eso. Vamos al 455. La palabra es súbito. ¿Qué significa súbito? Es algo que se da de imprevisto, ¿sí? La palabra súbito tiene como sinónimo a la palabra imprevisto. Por lo tanto, su antónimo será gobernante. ¿Por qué la palabra antónimo de la palabra súbito tiene que ver con gobernante? Perdón, estoy leyendo mal. La palabra es súbdito. Súbdito es el que obedece, el que sigue las reglas, el sometido. ¿Sí? ¿Sometido por quién? Por el gobernante, por el que domina. Por lo tanto, la palabra súbdito tiene como antónimo la palabra gobernante. Señale, por favor, el antónimo de súbdito es gobernante. Vamos a la 456, la palabra fecundidad, de fecundo, de que da muchos frutos, de que da muchos hijos. Por lo tanto, ¿cuál es el antónimo de la palabra fecundidad? Es la palabra esterilidad, ¿sí? Esterilidad, estéril, que no se puede tener hijos, que no se puede fecundar. Ya vamos a repasar. Sofisma, llaneza. Flemático, impulsivo. Apariencia, realidad. Incredulidad, convicción. Súbdito, gobernante. Y fecundidad, esterilidad. Esos son los antónimos de estas palabras. Vamos a esta pila que tenemos acá abajo y después de eso empezamos a hacer el repaso, ¿no? Avanzamos 12 y empezamos a hacer el repaso. Glotonería, gula, que le encanta comer, glotón, de ahí viene la palabra glotón, glotonería, que le encanta comer, que se tiene gula, es sinónimo de la palabra gula, por lo tanto, el antónimo de glotonería sería frugalidad. ¿Por qué es la palabra frugalidad? Porque frugalidad significa justamente eso, comer poco, no beber en exceso, no comer en exceso, ser modesto al vestir, es decir, tener cierta actitud de vestir sencillo, de actuar de manera sencilla, frugal. Frugal se define como lo siguiente, por favor, para los que quieran copiar la definición. Frugal, frugal, frugal. En la comida, que es sencillo y poco abundante. Cuando hablamos de la comida, tiene que ver con sencillo y poco abundante. Sencillo y poco abundante. Por lo tanto, glotonería, su antónimo es frugalidad, ¿sí? Sencillo, poco abundante. Si es en la vestimenta, sencillo, poco exuberante, poco vistoso. Si es en la bebida, es decir, algo que no implique alcohol, algo que sea muy saludable. Frugal también es sinónimo de comida saludable, de bebida saludable, de comportamiento mesurado. Podría irse también por ahí. Vamos al 458. Ahora tenemos a la palabra invierno. Por lo tanto, ¿cuál será el antónimo? El antónimo será estío. Estío, que es verano, ¿sí? Invierno, su antónimo es estío, que estío, ¿qué cosa es? Verano, así de simple es la cosa. Estío, su antónimo será invierno, porque estío, ¿qué cosa es? Verano, es una estación. Es una forma distinta de llamarle al verano, estío. Vamos al siguiente, ahora tenemos a la palabra ingratitud. Ese está muy fácil, ingratitud, que no se es grato, que no se es agradecido, su antónimo será agradecimiento, pues así de simple, ¿no? Si hay antónimos que son muy sencillos, otros que hay que analizarlos un poquito más, irle viendo cuál es el círculo semántico de esa palabra, cuál es la estructura semántica, y de ahí ya pasar a la oposición inmediata. Si hay algún término que quieren que lo analicemos mientras estamos viendo otros y no tienen que ver con el antónimo preciso, pues lo podemos analizar si ustedes desean, ¿no? Solo abren el micrófono, preguntan o levantan la mano, no hay problema. Vamos a la siguiente palabra, equidad. Equidad significa igualdad, homogeneidad. Por lo tanto, el antónimo, ¿cuál será el antónimo de la palabra equidad? También equidad tiene que ver con una repartición igualitaria de la justicia. Equidad también tiene que ver con una repartición igualitaria de la justicia. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es que es antónimo de injusticia.
Muy bien, señalemos por favor. Equidad es antónimo de injusticia, porque equidad puede ser igualdad. Puede ser, en este caso, puede ser igualdad ante la ley, puede ser igualdad entre pares, puede ser igualdad en cualquier sentido, pero en el campo de la justicia vendría a ser igualdad ante la ley o la administración adecuada de la justicia. ¿Sí? Imparcial. Vamos ahora a la palabra precisar, que significa aclarar, que significa dejar en claro, ser preciso. Su antónimo será indeterminado, es decir, que no se tiene claro, que es ambiguo, que no tiene una base clara o sólida o inteligible, significa indeterminar, precisar, su antónimo indeterminado. Vamos al 462, la palabra ahora es mencionar. ¿Qué significa mencionar en este caso? Mencionar, hablar, decir, dar a conocer. El antónimo de la palabra mencionar sería omitir. Omitir significa callar o dejar de hacer. Omitir significa callar o dejar de hacer. Por ejemplo, dice, hay faltas en la justicia, se puede decir, hay faltas por omisión, porque se calló algo o porque se dejó de hacer algo. Faltas por omisión. En la religión, pecados por omisión. Si usted podía ayudar a un mendigo, pero dijo, no, no le voy a ayudar porque esa plata es mía y no, sencillamente usted omitió y tal vez esa persona pudo haber fallecido esa noche, ¿no? Usted omite de ayudar a algún amigo y se queda de año, podría ser. Claro que usted no esté en la obligación, pero hay algunas faltas, hay algunas cosas que se podrían hacer y que no las hacemos y eso sería una falta por omisión. Muy bien, chicos, vamos a repasar. Abrimos el micrófono, por favor. Muy atentos, tenemos el ejercicio 462 y vamos de reversa, Atentos, por favor. Digo yo, 462, usted responde. Mencionar, antónimo. Omitir. Otra vez, vamos de nuevo. Mencionar, antónimo. Omitir. Perfecto. Precisar, antónimo. Indeterminar. Equidad, antónimo. Injusticia. Otra vez. Equidad, antónimo. Injusticia. Injusticia. Ingratitud, antónimo. Agradecimiento. Invierno, antónimo. Estío. No es estio. Es estío. Tilden la I. Estío. Muy bien, vamos de nuevo. Invierno, antónimo. Estío. Estío, muy bien. Glotonería, antónimo. Frugalidad. Frugalidad. Fecundidad, antónimo. Esterilidad. Esterilidad, perfecto. Súbdito, antónimo. Gobernante. Gobernante, súbdito, del que está sometido. 454. Incredulidad, antónimo. Convicción. Apariencia, antónimo. Realidad. Flemático, antónimo. Impulsivo. Sofisma, antónimo. Llaneza, excelente, muy bien. Vamos a continuar, estudiantes. Ahora tenemos el 463. Vamos a 12 más. Digamos. Ahora tenemos la palabra obligatorio, algo que se hace por mandato, es una obligación, se cumple la norma. Por lo tanto, su antónimo será voluntario, algo que no necesita de la obligación para hacerse. Sigamos al 464, la palabra es relativo. Relativo significa que no es absoluto, ¿sí? Que se da, que absoluto vendría a ser lo que se da por defecto, ¿no? Por lo tanto, relativo sería el antónimo de absoluto. Vamos al siguiente. Ahora tenemos a la palabra voluntad. Su antónimo será abulia, es decir, se carece de la voluntad. El antónimo de la palabra voluntad es abulia, significa que no tiene voluntad de hacerse. Abulia significa que se carece de la voluntad de hacer algo. Abulia se carece de la voluntad de hacer algo. Vamos al 466, la palabra es tirante, que se tira, que se tensa.
Por lo tanto, su antónimo será laxo, que significa que no se sostiene, que está variante, laxo, que no es firme, que es flexible. Tirante, antónimo laxo. Laxo, recuerden que es flexible, suave, que no se sostiene en sí mismo. Tirante, antónimo laxo. Vamos al 467. Ahora la palabra es mendicidad, de mendigo, de aquel que mendiga, que pide caridad, que pide para poderse sostener, mendicidad. Antónimo, ¿cuál será? El antónimo de mendicidad es... no, estoy errando. Aquí estaba diciendo mendicidad, mendicidad, y no es mendicidad, sino es mendacidad, que significa mentir. Es la capacidad de mentir, mendacidad. Mucho ojo con esta palabra. Mendicidad, de mendigo, y mendacidad, de mendaz o de mentir. Mendaz, M-A-D-A-Z, significa mentira, mendaz o mentiroso. Mendaz, mentiroso. Mendacidad, capacidad de mentir. Por lo tanto, su antónimo será veracidad. Sí, me di cuenta después de que vi las opciones de respuesta. Vamos al siguiente, a la 468. Ahora tenemos la palabra hurtar, robar, ¿sí? Sacar quitar algo que no pertenece. Su antónimo será restituir, poner en el mismo lugar, acomodar. Bien, ya tenemos obligatorio, su antónimo voluntad. Relativo, su antónimo absoluto. Voluntad, su antónimo abulia. Escuchen esta palabra, tiene que registrarla. Abulia, voluntad, abulia. Estas son palabras nuevas, ¿no? Tirante, que se tira, que se estira, que se pone recto, que se pone tieso. Su antónimo será laxo. Laxo. Esta es otra palabra nueva, laxo. Laxo, flexible, que no se sostiene en sí mismo, que es variante. Mendacidad, de la palabra mendaz, que significa mentiroso, su antónimo será veracidad, es decir, la verdad. Y la 468, la palabra es hurtar, robar, quitar lo ajeno, y su antónimo será restituir, reponer, poner en el mismo sitio. Bien, hasta ahí. Vamos al siguiente, vamos a la 469. Ahora tenemos a la palabra dilatar. Dilatar, ¿qué significa dilatar? Extender. Dilatar es extender. Su antónimo será, por lo tanto, contraer. Dilatar es extender, de podemos sacar la expresión, uy, la sesión se dilató demasiado, es decir, se extendió mucho. ¿Sí? Podría usted utilizar una expresión romántica y decirle, extraño la dilatación de tus besos, es decir, que se extienden por mucho tiempo, que hasta duelen los labios, podría ser. ¿Sí? Si no lo han experimentado, ya lo harán en algún momento, tranquilos, no se desesperen, ya les dolerán los labios de tanto besar a la persona que ama. Vamos al ejercicio 470. Ahora tenemos a la palabra desistir. Desistir significa no continuar. Así de simple. Desistir significa no continuar, por lo tanto, su antónimo será insistir, que es quedarse, que es seguir haciéndolo, que es obstinarse en hacer algo, insistir. Muy bien, vamos a la 471. Ahora la palabra es despabilado. Como diría mi abuelita, vivo, vivo, alzando el pelito. Vivo, vivo, alzando el pelito, dejando de ser chunchito. Antónimo de vivo o despabilado, o muy pilas, o muy listo, muy atento. Despabilado significa eso, muy atento, listo, pilas, inteligente. ¿Sí? Sagaz también significa, por lo tanto su antónimo será torpe, chunchito. Esta expresión no sé de dónde salió, en realidad nunca he hecho un estudio a la palabra chunchito, mudito, por ahí, ¿no? Vamos a la 472, la palabra es delatar, es decir, dar a conocer el crimen de otro. Delatar es dar a conocer el crimen de otro. Por lo tanto, su antónimo será encubrir, que significaría ser de cierta manera cómplice con la persona que ha hecho algún delito, taparle para que nadie lo sepa. Sigamos, vamos al ejercicio 473, la palabra es
Inercia. Inercia puede referirse a algo que no se está moviendo. Inercia. O que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Eso también es inercia. Por ejemplo, los planetas están en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Con una misma velocidad. Si usted pone una piedrita en el espacio y usted de repente le da un golpecito y va a 5 metros sobre segundos, esa velocidad se mantendrá mientras no haya fricción. Eso también es inercia, ¿sí? En el sentido de la física. En el sentido común y corriente significaría que algo no se está moviendo. Por lo tanto, el antónimo de inercia será movimiento. ¿Listo? Vamos al siguiente. Ahora tenemos a la palabra distraído, que no se concentra. Procrastinador también podría. Hoy tenemos una palabra nueva, que es procrastinar, que significa que no se está concentrado en algo. Pero literalmente distraído significa carente de concentración. Distraído significa carente de concentración, que no se puede concentrar en nada. Por lo tanto, su antónimo será atento, enfocado, concentrado, cualquiera de esos. Distraído, su antónimo podría ser atento, concentrado, enfocado, ¿sí? Perspicaz también. Muy bien. Tenemos todos estos, repasemos. Vamos, distraído, atento. Inercia, movimiento. Delatar, encubrir. Despabilado, vivo, ¿sí? Como decimos los ecuatorianos, los serranos sobre todo. Torpe. Desistir, insistir. Dilatar, contraer. Hurtar, restituir. Mendicidad, veracidad. Tirante, laxo. Voluntad, abulia. Relativo, absoluto. Obligatorio, voluntario. Está listo, está clarísimo esto. Vamos a los siguientes. Entonces tenemos ahora las palabras serán decidido, de decidir, de tener la voluntad de hacer algo, decidido, de haber decidido algo, de haber tomado una acción, un rumbo. Por lo tanto, el antónimo de decidido será vacilante. ¿Sí? Vacilante, que tiene miedo de hacerlo, que no lo puede, que no tiene ganas de hacerlo también, sería vacilar. Vacilar en ocasiones se toma en el sentido de las relaciones, de la conquista. Los ecuatorianos decimos vacilar a una relación que no tiene carácter decidido, ¿no? Tal vez fue una noche, un par de conversaciones, un par de salidas, un par de besitos y se acabó. No hay nada decidido. Tanto su antónimo será vacilante. Vamos ahora a la palabra saherir. Saherir significa insultar. Saherir significa injuriar. Saherir significa hacer una burla cruel. Saherir es una burla cruel. Es una crítica cruel. Saherir. Por lo tanto, su antónimo será alabar. Vamos a poner el antónimo de saherir, que es burlarse, que es injuriar, que es decir alguna expresión negativa contra otro. Maldecir también podría ser. Su antónimo será alabar, decir cosas bonitas, halagar, elogiar, encomiar. También podría ser saherir, antónimo encomiar. Encomiar. E-N-C-O-M-I-A-R, encomiar. Si tal vez no pronuncio una palabra tan claramente, espero hacerlo siempre, pero en ocasiones puede ser que mi dicción no sea tan clara. Por favor, deténgame y dígame, profe, repítame esa palabra porque no le entiendo bien lo que me está diciendo. Quiero que me lo digan, por favor, chicos. Necesito de ustedes para siempre estar en una mejora constante. Sigamos a la 407. Ahora tenemos a la palabra sueño. Sueño, que podría ser la actividad de dormir, como también una quimera, es decir, una ilusión que uno tiene. Tengo el sueño de convertirme en médico. Tengo el sueño de ser ingeniero, es decir, es una proyección a futuro. Por lo tanto, sueño, su antónimo en este caso vendrá a ser el que tiene la actividad de dormir. Sueño es dormir, actividad de dormir, y su antónimo será vigilia. Vigilia significa que uno se queda despierto en el momento que debería dormir. Vigilia es estar vigilante.
Vigilia significa quedarse despierto cuando los demás duermen. Vigilia, eso significa vigilia. Se vaya a hacer la vigilia. Hay una actividad que realizan los católicos y los cristianos en general que se llama vigilia, que es quedarse en oración durante la noche o cuando todos están durmiendo, haciendo oración, haciendo alabanzas, etc. ¿Sí? Para los que han hecho alguna vez vigilia. Espero que lo hayan hecho. Si no lo han hecho, pues no pasa nada. Si no son creyentes, no pasa nada. Sigamos, vamos a la 478, la palabra ahora es cruel, malvado, procaz, eso significa cruel. Entonces su antónimo, ¿cuál será? Será clemente, que significa piadoso. El antónimo de cruel no es amable, ojo, sino clemente, que es el otro extremo, ¿no? Una cosa es que usted sea grosero y su antónimo sea amable. Pero otra cosa es que sea cruel y su antónimo sea clemente, piadoso, bondadoso. Entonces, antónimo de cruel, clemente. Sigamos ahora a la palabra lego. A ver, esta palabra tiene algunas consideraciones. La palabra lego puede significar una persona común y corriente que no pertenece a la vida religiosa, que no pertenece a ser sacerdote o pastor, sino es sinónimo de un ciudadano común y corriente que no tiene ningún cargo religioso. También se refiere a un religioso que no tiene el grado de sacerdote o de pastor, es una persona que siempre está al servicio, tal vez como ministro de una iglesia, pero que no es un sacerdote o tiene un cargo de obispo o tiene cargo de pastor o de líder religioso. Sería lego. Es sinónimo también de profano, que significa mundano, que significa cosas del mundo que no tienen nada que ver con la religión. Por lo tanto, la palabra lego también puede significar aquellos que no saben, que no conocen, que no tienen ni siquiera idea de lo que está pasando. Puede ser, por ejemplo, lo que sucedió el día domingo, que hubo un temblor en todo el Ecuador, producido en la Amazonía, pero hubo gente que estaba dormida. Y de repente, se despertó como a las 10, ni sintió el temblor. Toda esa gente son personas que podríamos calificarles como legos. ¿Por qué? Porque ni se han enterado que hubo temblor y casi se les cae la casa encima. ¿Ya? Esas personas son legos. Listo, entonces, en este caso, con esa definición, porque recuerden que di tres definiciones. En ese caso, el antónimo de la palabra lego es enterado, que se ha enterado de algo, que conoce de algo, que sabe la noticia, enterado, que sabe la noticia. Sigamos, tenemos ahora la palabra 480, mis queridos estudiantes, y es la palabra gozo, felicidad, alegría, complacencia, placer, gozo. Todo eso significa placer, alegría, complacencia. Antónimo de la palabra gozo vendrá a ser ¿cuál? Es sufrimiento. El antónimo de la palabra gozo es sufrimiento, dolor, ¿sí? Porque lo uno es alegría, ¿no? Y lo otro ya es sufrimiento, dolor, angustia, preocupación. Muy bien. Ya tenemos hasta ahí. Repasemos. Sinónimo de gozo, antónimo de gozo, sufrimiento. Antónimo de lego, que significaba que no sabe, que no se ha enterado, enterado. Antónimo de cruel, clemente, piadoso, muy bueno. Antónimo de sueño, de la actividad de dormir, vigilia. ¿Qué era vigilia? Que uno está despierto cuando los demás duermen. Antónimo de saherir, de criticar, de hacer una burla, de injuriar, de decir mentiras contra otros, de maldecir, alabar. Y antónimo de decidido, vacilante. Muy bien, ya hemos avanzado 30 preguntas. Vamos al siguiente bloque. Ahora tenemos a la palabra diligente. Diligente es aquel que hace las cosas de manera rápida. Diligente es aquel que hace las cosas de manera rápida. Por lo tanto, su antónimo será perezoso, que tiene pereza, que puede hacerlo, pero lo hace por obligación o y si lo hace de una manera muy lenta. Diligente es hacer las cosas de manera rápida y perezoso vendría a ser no hacerlas o hacerlas de una manera muy despacia o muy quedada.
482, ahora tenemos la palabra colorido. Colorido, que tiene mucho, o florido también podría ser. Colorido, que tiene muchos colores. Su antónimo será monocromático, blanco y negro, o blanco o solo negro. Mono, uno, cromo, color. Por lo tanto, tenemos monocromático, un solo color. Sigamos, vamos a la 483. Ahora tenemos a la palabra acertar. Acertar, dar en el blanco. Acertar es dar en el blanco. Su antónimo es marrar, que significa equivocarse. Miren, esta palabra sí es totalmente nueva, nunca la hemos escuchado. La palabra es marrar. ¿Qué significa marrar? ¿Ah? ¿Qué significa marrar? Fallar o hacer algo incorrecto. Marrar significa fallar o hacer algo incorrecto, algo que está mal. Su mamá le dijo, no te me vas a la fiesta, y usted se fue a la fiesta y falló en la confianza. Y de repente llega a las 5 de la mañana y llega con el pan en la mano. Vamos, acertar, su antónimo es marrar, equivocarse, fallar. 484, ahora tenemos a la palabra tribulación, que es un acontecimiento catastrófico, un acontecimiento funesto, una pena, una congoja, una tribulación. Por lo tanto, su antónimo será alegría. ¿Listo? Vamos al siguiente. Ahora tenemos a la 485, que es acicalado, que es arreglado, que es jarifo, es decir, que se arregla mucho, que está muy engalanado, que está muy maquillado, también podría ser, o limpio, ¿sí? Acicalado, su antónimo será desaliñado, sucio, desordenado, mal presentado. Todo eso podría ser el antónimo. Vamos a la 486. La palabra es diferir. ¿Qué significa o cuál es el antónimo de la palabra diferir? Que significa que se da más plazo. Diferir significa dar más plazo, ampliar el plazo, diferir. Su antónimo será, por lo tanto, adelantar. Es decir, dice, lo difiero a 3 meses, es decir, le di más plazo en la tarjeta de crédito, mientras que adelantar el pago sería, bueno, ya no quiero pagar, si tengo plata de una vez, para que no me quede la deuda. Sigamos, ahora tenemos a la palabra caducar. Caducar significa envejecer, significa que ya no, que está caduco, viejo, que carcamán, todo eso puede significar caducar. Por lo tanto, o también el final de algo. Caducar significa el final de algo. Por lo tanto, su antónimo será iniciar. Iniciar es el antónimo de caducar. Vamos ahora a la palabra ulterior. Ulterior significa, ¿sí?, posterior a. Ulterior significa posterior a. Si dice responsabilidad ulterior, significa la responsabilidad que se tiene después de haber hecho algo. ¿Sí? Responsabilidad ulterior significa la responsabilidad que se tiene después de haber hecho algo. Por lo tanto, ulterior significa posterior. Ulterior es sinónimo de posterior, que se hace después. Por lo tanto, su antónimo será anterior, que se hace antes. Anterior, que se hace antes. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra 489. Y la palabra es pernicioso, que hace daño, que perjudica. Pernicioso significa que hace daño, que perjudica, que te hace mal. Su antónimo será benéfico. Señalemos, por favor, el antónimo de pernicioso es benéfico. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra ínclito. ¿Qué significa ínclito? Significa egregio, significa célebre, significa conocido, significa famoso. Ínclito es sinónimo de famoso. Muy bien, también es sinónimo de perínclito. ¿Sí? Perínclito o ínclito son sinónimos. Significa célebre, famoso. Por lo tanto, su antónimo será anónimo. Señalemos, por favor, el antónimo de ínclito será anónimo, que nadie le conoce, que sencillamente no es conocido por nadie. Vamos al ejercicio 491. Tenemos ahora la palabra taciturno, que significa decaído, acongojado, triste. Taciturno significa triste, está muy triste. Antónimo, locuaz, que habla hasta por los codos, que está alegre, que es extrovertido.
Vamos a la 492. Ahora tenemos a la palabra periferia, que significa que está alrededor, que significa que está por fuera, que es marginal, sinónimo de marginal. Periferia significa marginal, que está al margen. Por lo tanto, su antónimo será centro. Bien, tenemos por acá. Vamos ahora a la palabra excepto, 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 es decir, todos excepto, es decir, se excluye, excepto, excepto es excluido de, su antónimo será incluso, ¿sí? Excepto, su antónimo será incluso, que se encuentra incluido en. 494 tenemos ahora la palabra diáfano, que es claro, que es transparente, que es translúcido. Su antónimo será opaco. Sigamos. Tenemos ahora la 495, tenemos ahora la palabra resuelto. Resuelto significa que se ha llegado al culmen. Ahí tenemos una palabra que no conocemos, totalmente nueva, mucho ojo con esto, que es excitante, ¿sí? ¿Qué significa excitante? Que se muestra indeciso, dudoso, perplejo o vacilante. Por favor, vamos a ver. Significa que se muestra indeciso. Excitante significa que se muestra indeciso, que se muestra dudoso, ¿sí? Sus sinónimos sería trémulo, es decir, que tiene temor, también es sinónimo, excitante también es sinónimo de temor, de no haber, de pusilanimidad, de no estar decidido a hacer algo. Por lo tanto, su antónimo en el caso de resuelto, que ya está decidido, vendría a ser excitante. Es una palabra proveniente del catalán, que también la utilizamos en el español, excitante, que sería resuelto, que ya se ha decidido a, y excitante, que no se ha decidido absolutamente nada. Sigamos a la 496, es inconspicuo, que vendría a ser también significa, es sinónimo de la palabra ínclito. ¿Qué era ínclito? Famoso, era célebre, era egregio. Por lo tanto, es sinónimo de egregio, de famoso, de conocido. Perdón, aquí está inconspicuo, que vendría a ser una persona que es desconocida, que nadie la conoce, que es totalmente desconocido. Muy bien, conspicuo vendría a ser sinónimo de ínclito, pero inconspicuo vendría a ser el antónimo. Por lo tanto, su antónimo viene a ser egregio o conocido. Recuerde, inconspicuo, que nadie le conoce, y su antónimo vendrá a ser conspicuo o egregio, famoso, afamado, ínclito. Bien, vamos a la 497. La palabra ahora es lacónico. Lacónico significa breve, sucinto, escueto, corto, preciso, exacto. Su antónimo será extenso. Todo esto de aquí, ¿listo? Tenemos lacónico, el antónimo será extenso, porque recuerden que lacónico, esta palabra ha aparecido en sinónimos full, ha aparecido en antónimos muchísimo. Su antónimo será extenso. Vamos a la 498. Ahora tenemos la palabra propalar. ¿Qué significa la palabra propalar? Es dar a conocer o propagar la noticia. Propalar es dar a conocer de viva voz algo. Propalar es dar a conocer de viva voz algo. Por lo tanto, su antónimo será ocultar, ¿sí? Propalar es sinónimo de delatar. Propalar es sinónimo de delatar o de decir o exponer. ¿Bien? Continuemos, queridos chicos. Nos faltan 2 y hemos terminado hasta el ejercicio 500, hasta donde nos vamos a quedar en esta primera parte del video. ¿Listo? Vamos a la 499, tenemos a la palabra confiado, que tiene confianza. Confiado significa confianza, que confía. Por lo tanto, su antónimo será suspicaz, que significa desconfiado. Suspicaz significa desconfiado. Y por último tenemos ahora la palabra insensible, que significa, ¿sí? Que significa que no tiene, perdón, es sensible, que significa que tiene mucha sensibilidad, que siente mucho, sensible. Su antónimo será indolente, que no le duele nada, que no le afecta nada, flemático, imperturbable.
que no tiene corazón. Indolente, que no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón, es decir, es una mujer indolente, como casi todas las mujeres. ¿Qué dicen, chicas? Ustedes que ya no tienen corazón. No digo nomás, ustedes son mujeres llenas de amor, de cariño. Bien, entonces hemos avanzado hasta el ejercicio 500. ¿Listo? Vamos a parar este video. Les agradezco mucho por la atención. Recuerden ponerle un like, compartir esta información valiosa con los demás. Hasta luego.